Es muy fácil calcular el límite de una función cuando ésta es continua, y por eso conviene reconocerlas en cuanto las observamos. Algunos tipos de funciones que sabemos que son continuas son, por ejemplo, las funciones polinomiales, es decir, aquellas cuya fórmula es un polinomio de cualquier grado como 5x al cubo menos x más 1, es un polinomio de grado 3, es una función continua en todo su dominio, es decir, en todos los números reales. Y para calcular el límite, por ejemplo, cuando x tiende a 2, lo único que hay que hacer es sustituir el 2 en la fórmula de la función y resolver las operaciones. El número que obtengamos es el valor del límite de la función. Otro tipo de funciones que son continuas en su dominio son las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas cuya fórmula es el resultado o el cociente indicado, más bien es el cociente indicado entre un polinomio y otro. Por ejemplo, la función cuya fórmula es x al cuadrado menos 1 dividido entre x menos 1 es una función racional y es continua en todo su dominio. Recordemos que aquí el dominio de esta función son todos los números x distintos de 1 porque en x igual a 1 el divisor se hace 0. Entonces es continua en todo número excepto en el 1. Las funciones raíces, las funciones tipo raíz son aquellas cuya fórmula pues obviamente involucra una raíz, ya sea una raíz cuadrada, una raíz cúbica o de cualquier orden. Por ejemplo, la función cuya fórmula es raíz cuadrada de x menos 1 entre x más 1 es una función continua en todo su dominio. Así que para calcular el límite de una función como esta, en algún número de su dominio, lo único que hay que hacer es evaluar la fórmula en ese número al que se acerca la x. Las funciones exponenciales y logarítmicas también son continuas en todo su dominio. La función exponencial, la que se llama la función exponencial, recordemos que es aquella cuya base es el número e de Euler, el número e. La función exponencial es continua en todo su dominio. La función logaritmo natural es la que su fórmula es ln de x. Estas dos funciones y aquellas otras que sean exponenciales y logarítmicas son continuas en su dominio. Las funciones trigonométricas y sus inversas también son continuas en su dominio. Por ejemplo, la función seno, la función coseno, la función tangente y todas las demás que se definen a través de estas tres son continuas. Las inversas de ellas, arcoseno, arcocoseno, etc., también son funciones continuas en su dominio. Las funciones hiperbólicas que se definen a través de la función exponencial también son funciones continuas en su dominio. Recordemos, por ejemplo, que la fórmula de la función seno hiperbólico es sen hiperbólico de x y su definición es e a la x menos e a la menos x todo entre 2. Esta es una función también continua en todo su dominio, así como la función arcoseno, que es su inversa, arcoseno hiperbólico. Las otras funciones hiperbólicas como coseno hiperbólico y sus inversas también son continuas. Coseno hiperbólico de x o su inversa, que es arco coseno hiperbólico de x. Todas estas son continuas.
Una propiedad importante de las funciones continuas a la hora de resolver ciertos límites es la que se presenta en este ejemplo. Supongamos que vamos a resolver límite cuando x tiende a 1 de la función arcoseno de x menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 1. Aunque la función arcoseno es continua, la fórmula que está dentro del paréntesis no permite resolver por el método de sustitución este límite. Así que esta propiedad que mencionamos, lo único que establece es que el límite puede saltar dentro de una función continua y resolverse el límite de la función que está dentro del paréntesis, y el valor que obtengamos, usarlo para resolver la función arcoseno. Es decir, lo único que vamos a hacer es resolver límite cuando x tiende a 1 de lo que está dentro del paréntesis, y el número que obtengamos como límite es el que vamos a usar para resolver arcoseno. Así que el resultado de este límite será arcoseno de el límite cuando x tiende a 1 de la función x menos 1 dividido entre x al cuadrado menos 1. Esta función racional que está dentro del paréntesis no es continua en x igual a 1, así que para resolver este límite tenemos que recurrir a la técnica de factorización. Factorizando en el divisor tenemos arcoseno de el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 dividido entre x menos 1 por x más 1. Simplificando la expresión, tenemos arcoseno de límite cuando x tiende a 1 de 1 dividido entre x más 1. Finalmente, este límite dentro del paréntesis se puede resolver por sustitución, así que el resultado de este límite será arcoseno de 1 dividido entre, y sustituyendo en la x el 1 más 1, 2. Por lo tanto, arcoseno de 1/2 es el valor de este límite. Este lo podemos resolver con la calculadora, pero podemos recurrir a lo que conocemos de los triángulos equiláteros. Los triángulos equiláteros tienen la característica de que, además de que sus ángulos son de 60 grados, cuando dibujamos una de sus alturas, esta divide a la base en dos partes iguales. Si el triángulo equilátero mide de lados 2, en la base nos quedan dos segmentos de longitud 1. Por cierto, la altura mide, en este caso por el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de 3. Y como la altura también divide en dos partes iguales al ángulo, este ángulo agudo mide 30 grados. Y como es un triángulo rectángulo el que está aquí en la derecha de este triángulo equilátero, por la definición de las razones trigonométricas, tenemos, por ejemplo, que seno de 30 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 1 sobre 2. Esto es útil porque arcoseno de 1/2 es el ángulo cuyo seno vale 1/2. Y de acuerdo a lo que hemos hecho, el ángulo cuyo seno es 1/2 es el ángulo de 30 grados, que transformado a radianes es pi sextos. Por lo tanto, arcoseno de 1/2 es pi sextos. Así que el límite de la función arcoseno de x menos 1 entre x cuadrada menos 1 es pi sobre 6. Otros límites que se pueden resolver usando esta propiedad de las funciones continuas, es decir, que el límite salta dentro del paréntesis de la función continua, es por ejemplo este. Límite cuando x
tiende a 2 de la función arco coseno de este cociente. Vamos a poner en el numerador raíz de 2x menos 2 dividido entre x menos 2. La técnica para resolverlo es idéntica a la de arriba, excepto que para calcular el límite de lo que está en el paréntesis hay que recurrir a la técnica de racionalización. Es decir, multiplicar en el numerador y en el denominador por el conjugado de la expresión que contiene la raíz cuadrada. Otro límite que se puede resolver también de la misma manera es límite cuando x tiende, digamos, a 2 de la función tangente de este cociente. La función, en el numerador vamos a escribir x al cuadrado menos x menos 2 dividido entre x al cuadrado más x menos 6. Otro límite que también se puede resolver con este método es el de la siguiente función. Límite cuando x tiende a 1 de la función 2 elevado a el cociente de x menos 1 entre la raíz de x menos 1. Aunque aquí no hay ningún paréntesis escrito, la función cociente que está como exponente del 2 es la que estaría dentro del paréntesis. Así que este límite es 2 elevado al límite cuando x tiende a 1 de la función x menos 1 entre la raíz de x menos 1. Este último límite se resuelve por racionalización y el número que obtengamos como resultado es el exponente del 2.